Hola, bienvenidos al canal Eduard Print, donde hablamos temas de arte y diseño. Respecto de las teorías o los conocimientos técnicos que uno va transmitiendo o adquiriendo respecto de docentes, maestros, eso tiene un sentido desde el lado teórico, pero termina de realizarse o de completarse en tanto proceso de aprendizaje cuando lo ponemos en acto, es decir, cuando llevamos a la práctica esos conceptos, sea con cualquier tema o con cualquier consigna que debamos cumplimentar en una, por ejemplo, en una entrega de un diseño o artística, ¿no? Ahora, ahí es donde uno empieza a darse cuenta lo relativo que son algunos conceptos, relativos en el sentido de que no todo es tan lineal, no todo es tan simple o claro como a veces se transmite, por eso es imprescindible la instancia de lo empírico, de la experimentación. Uno desde lo teórico imparte conocimientos, generalmente de manera sistemática, y elabora todo un esquema, un proceso para que se pueda facilitar en quien aprende una evolución, ¿sí? A manera de ir acumulando conocimientos, pero a la vez que cada uno de esos conocimientos se vaya poniendo en práctica en sucesivos trabajos. Pero uno sabe que esa linealidad no es tal, es decir, siempre ordenamos la información, ordenamos el discurso, pero para ser más claros, más ordenados, nada más que eso. Digo algunas cosas que podemos leer de los libros o escuchar de algún docente, después hay que llevarlas siempre a la práctica y desarrollar el proceso creativo. El proceso creativo mismo, si bien partimos de un status quo, de una situación determinada, el primer paso es romper, destruir todo eso, si realmente queremos ser creativos en el sentido de honrar la definición más antigua, que es hacer algo de la nada, es decir, tratar de hacer algo sin referencias a lo ya hecho, aunque eso 100% no existe, pero sí en la intención, en la toma de partido, desde dónde vamos a empezar ese proceso creativo. Entonces, destruimos, aunque sea mentalmente, todo lo hecho para tratar de hacer algo nuevo. Por eso es hacer algo de la nada, sería la metáfora. Pero está el hacer, porque hay muchos que se quedan solo en la retórica, ¿sí? Muchas palabras, muchas frases muy bonitas, y de ahí salen críticos, ¿sí? Que aprenden muy bien a criticar a otros, pero a la hora de hacer, ¿qué sucede? Ese homo faber, ¿no? Eso es lo que necesitamos como sociedad, como seres humanos, que haya gente que proponga cosas nuevas, innovadoras y actualizadas a los contextos que vamos viviendo. Y esos mismos hechos creativos, si bien funcionan en su presente, van a sentar las bases, aunque sea en forma tangencial o simbólica, para los nuevos hechos creativos que vendrán después. Bueno, pero todo esto, si uno no lo pone en práctica, justamente son solo palabras, es lo que estoy diciendo. Así que vamos a un ejemplo donde se ve esto muy claro, es en el color. Así que vamos a mostrar algo acerca del color y lo relacionamos con esto de la teoría y la práctica. A ver, ¿qué tengo aquí? Por un lado, lápices de colores fríos. Yo siempre los separo así,
por temperatura del color. Y acá lápices de colores cálidos. De todas maneras, por supuesto que siempre va a haber algunas dudas en cuanto a, bueno, si algunos colores son realmente fríos o si son realmente cálidos, porque están ahí, digamos, en el medio. Pero no en el medio en sí mismos, porque uno puede desde la teoría analizar el pigmento y demás cosas y decir, bueno, este color es frío, este color es cálido, sino, como les decía recién, llevados a la práctica, porque ninguna duda de que este rojo es cálido y que este verde es frío. De todas maneras, este verde tiene un poco de, yo diría, de amarillo, y un amarillo claro, es más bien limón, no es lo mismo que este verde. Entonces ahí empieza a jugar por un lado la diferencia de tinte, es decir, modelamos el color primario desaturándolo, mezclándolo con otro color, que sería en este caso el amarillo, para dar este verde limón que le llaman. Y este, en cambio, tiene evidentemente un componente de azul. Por eso es el tono que estás viendo ahí. Aún así, uno puede tener otros azules diferentes que tienen dentro de sus pigmentos más composición de, por ejemplo, de algún cálido. Es decir, un azul que tenga un toque de violeta y va a tener otro grado de contraste. Lo voy a hacer más explícitamente. Ya, en realidad no importa saber qué azul es dentro de los secundarios, si es un azul violáceo o terciario, cuaternario y etcétera, porque se van mezclando el primario con un secundario, secundario con un terciario, terciario con un cuaternario y va saliendo cada vez en cada una de las mezclas nuevas denominaciones. Pero ¿a quién le importa eso? Lo importante es qué podemos hacer con estas variantes. Entonces, una cosa es el cambio de tinte o de tono. Un azul respecto de otro azul. Otra cosa es el cambio de valor. Valor es el grado de luz o de blanco. Es decir, con el mismo tono voy haciendo distintos valores. No es lo mismo este valor, que podría decir que es un 8, respecto de este valor que podría ser un 2. Teniendo en cuenta que la superficie sin colorear es 1 y el máximo de saturación sería 10. Pero solo dentro de este color. Después cada uno de estos interactúan entre sí en un paisaje, por ejemplo. Bueno, habíamos hablado en principio de que esto era un cálido y no teníamos ninguna duda. Ahora, si yo te digo que eso es un rojo frío, claro, porque esto también es rojo. Y acá está transformando a ese rojo del principio en un rosa. Pero no, el rosa es esto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que la verdad de cada color es relativa en función de lo que tiene alrededor. Y eso que estamos trabajando con colores puros, que yo no hice ninguna mezcla sobre la superficie de un tinte. Y ni hablar si empiezo a jugar con las distintas temperaturas.
Es decir, las verdades sobre la teoría del color, a la hora de ponerlas en prácticas, empiezan a diluirse, como los bordes entre este verde y este otro. Ya no son tan taxativas. Y claro, acá naturalizamos el hecho de trabajar con un fondo blanco siempre. Ya es una cuestión cultural, así no están formados. Pero ¿qué pasa si nuestra superficie no fuera blanca y queremos trabajar con luces? Esta luz que sobre el blanco se vería mucho, sobre el sepia ya no se ve tanto. Entonces ahí su grado de pregnancia es el que pierde intensidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con colores de la misma temperatura. En cambio acá, sobre este marrón o sobre este sepia de la superficie del papel, ¿sí? Si trabajamos con un verde que sobre el blanco sería menos contrastado, menos pregnante, acá empieza a tomar mucha pregnancia. ¿Por qué? Porque la base es un complementario. Entonces, la temperatura del color, si bien desde la teoría tenemos muy claro lo que es cálido, lo que es frío, después eso empieza a tener relativa veracidad en función de dónde esté apoyado, de cuál va a ser la superficie sobre la que trabajemos. Y con esto de hablar de valores, ¿no? Y no colores. Acá tengo un degradado de valores en las barras de pastel. Pero fíjense, estos tonos, como se ven aquí, y qué sucede cuando empiezan a funcionar en la superficie, cómo cambia la impresión, la sensación visual que vamos a tener de estos distintos tonos. Entonces, es muy bueno tener en cuenta sobre qué tono de superficie nos conviene trabajar para poder nosotros generar el clima expresivo como querramos hacerlo, y no que la superficie y los distintos materiales con los que trabajamos nos condicionen o por su cuenta ellos empiecen a expresar cosas que nosotros no queremos expresar o que no los teníamos previstos. Entonces uno tiene que ir adaptándose a lo que va apareciendo, y en realidad no es así. Entonces vimos recién color, lo relativo del color en función de los grados de contraste, de los que tienen alrededor, de la superficie. Acá estamos viendo respecto del tono de la superficie, y estamos viendo valores, es decir, grises. Todo color influye sobre los que tiene al lado, y todo valor también va a relativizar al valor de los otros. Uno dice, bueno, este es el máximo, es el blanco. Sí, pero ahí no es tan contrastado como acá. Entonces, acá está el máximo contraste, no aquí. Y sin embargo es el mismo blanco o gris. ¿Sí? Por eso, a la hora de haber aprendido las teorías, después llevémoslas bien a la práctica. Así vamos a poder sacar nuestras propias conclusiones y completar el verdadero aprendizaje, que es más que nada empírico. Este ha sido otro video del canal EduArtPrint. No olvides que podés suscribirte al canal, así YouTube te avisa cuando suba un próximo video. Y por supuesto que podés compartirlos con quienes puedan estar interesados sobre estos temas. Nos vemos en el próximo video.